Un cordial saludo, apreciados aprendices. Este video tiene como finalidad explicar las actividades correspondientes a la semana 1-2 de nuestro curso de uso de Microsoft Excel para gestión de información e integración con datos externos y tareas colaborativas, y explicar paso a paso cómo desarrollar la actividad en Excel. Entonces, aquí estamos en el entorno del curso. Si vamos aquí, ya sea en el panel de navegación lateral o en el panel principal, nos vamos a encontrar con las actividades de aprendizaje de la guía, que también la podemos ver acá. Cualquiera de los dos la pueden ver, es lo mismo: material de estudio 1, material de estudio 1, guía de aprendizaje, guía de aprendizaje. Bueno, entonces, lo primero es abrir la guía de aprendizaje. Aquí está para descargar en PDF. Le damos clic. Aquí nos aparece el documento y nos explica pues de qué se trata toda la actividad. Aquí observamos la identificación de la guía, la denominación del programa, la competencia, los resultados que se quieren alcanzar, el aprendizaje, una presentación del programa. Este documento ustedes lo pueden descargar, leer. Aquí nos dice cuáles son las actividades, que obviamente, como expliqué en el video anterior, pues están divididas en dos grupos de semanas, es decir, la actividad que hay que desarrollar durante la semana 1-2 y las actividades que hay que desarrollar sobre la semana 3-4. La razón de que se den 2 semanas para desarrollar las actividades es porque conlleva tiempo aprender a usar muchas herramientas de Excel, pues que son obviamente más avanzadas. Entonces, aquí nos dice que hay que leer los documentos de información del programa y el cronograma, que lo expliqué en el video anterior, y leer la guía de aprendizaje. Bueno, aquí nos vamos a evaluar o a revisar las actividades que hay que desarrollar. La primera actividad, el aprendizaje número 1, es estructurar cálculos en Excel para generar soluciones de información de acuerdo con protocolos. Tiene una duración, digamos, de 24 horas de trabajo. Obviamente es una duración promedio, no es que van a gastar todo ese tiempo, pero se van 2 semanas para poderlo hacer con calma. En los materiales de formación a consultar, hay una herramienta interactiva que es, digamos, lo mejor en este curso, que es una simulación de aprendizaje de Office 365 para Excel avanzado, y es excelente. Ahorita la vamos a mirar de qué se trata, y es la que yo recomiendo que estudien y es la que les va a gastar tiempo precisamente. Pero es una herramienta para aprender Excel buenísima, porque Excel, debemos entender que es una herramienta que se aprende a través del ejercicio de la práctica. Entre más proyectos desarrollemos, entre más uso hagamos de la herramienta para bases de datos, para análisis de cifras, etcétera, pues mayor va a ser nuestro dominio de la herramienta. Entonces, con base en las tareas que ustedes van a desarrollar en este entorno, que ya lo vamos a ver, pues la actividad es que resolver un cuestionario, que es para el manejo de fórmulas, formularios, listas y filtros. Esta actividad es la más importante a desarrollar. El cuestionario en sí, pues básicamente es para evaluar nuestro conocimiento después de realizar estos ejercicios. La actividad 2 es más sencilla, es una aplicación muy básica para aprender a usar filtros avanzados. Entonces, a nosotros nos van a dar 2 tablas. En la primera tabla, que es la que aparece acá, pues tenemos que calcular con unas funciones muy básicas, simplemente totales, promedios, valores máximos y mínimos, algo muy sencillo, que es más como para entrar en materia. Y luego ya nos van a dar otras tablas en donde debemos aplicar filtro avanzado
con esos filtros poder extraer una información que nos van pidiendo de cada una de las tablas, ya lo veremos, y luego hacer unas gráficas con base en la información que hemos resaltado de estas tablas. Eso lo voy a explicar ahorita paso a paso cómo hacerlo en Excel para que ustedes entreguen su actividad como debe ser y pues para que quienes no tengan el manejo de Excel pues muy avanzado pues lo puedan desarrollar. También es una tarea muy sencilla pero muy útil en el mundo laboral. Entonces pues ¿qué deben entregar ustedes? Pues el Excel con el desarrollo de los ejercicios. En la primera actividad pues es desarrollar el cuestionario y automáticamente se enviarán las respuestas. Y en la segunda actividad es enviar el Excel, no es PDF ni un Word, no, es el Excel para que yo lo pueda revisar. Y esas son las dos actividades que hay que desarrollar y pues dan 2 semanas para eso de acuerdo a la planeación del curso. Entonces, miremos de qué se tratan las actividades para que las podamos explicar. Aquí nos aparece la actividad 1. Listos. Actividad 1, semanas 1, 2, cuestionario, manejo de fórmulas, formularios, listas y filtros. Entonces, aquí es un cuestionario. ¿Listos? Aquí les va a hacer unas preguntas. En total son 20 preguntas. ¿Listos? A través de un formulario de datos puedes ver distintos registros que hay en una lista, pero puedes modificarlos sí o no. Siguiente pregunta. ¿Puede utilizar un formulario de datos para introducir nuevos datos en una lista sí o no? Listos. Entonces, ¿de dónde sacamos la información o de dónde aprendemos para poder resolver todas estas preguntas? Ustedes, si van a mirar aquí en su panel de navegación, estamos en las actividades de guía de aprendizaje, ya vimos la guía de aprendizaje, estamos viendo la actividad 1. Entonces, aquí es donde está la clave, material de estudio 1. Ustedes lo van a abrir, le dan clic y aquí les dice el uso de Microsoft Excel para gestión de información, que es el curso. Utilizar herramienta Office 365 Excel avanzado. Entonces ustedes le van a dar clic aquí en entrar. Aquí se va a abrir un entorno de aprendizaje y es para tener lecciones. Entonces ustedes aquí tienen temas. Primero listas, luego filtros, subtotales, trabajo con fórmulas, temas avanzados, accesos a datos externos 1 y 2, plantillas y vistas, colaborar con otros usuarios y un test final de estudio. Todo esto hay que hacerlo, muchachos, porque es que al hacer ustedes todo esto van a aprender muchísimo de Excel y la herramienta es muy interesante. Entonces le vamos a dar iniciar lección web. Aquí se va a abrir un entorno de aprendizaje virtual en donde lo primero que os van a decir, bueno, empezamos primer tema, listas. Creación y uso de listas en una hoja de Excel. Nos dicen de qué se trata el contenido y qué es lo que vamos a buscar. Ustedes aquí abajo tienen estas flechas. Aquí tienen un panel de navegación, unas herramientas de trabajo. Simplemente ustedes le van a dar aquí a la Al flecha. escribir la letra P, Excel ha sugerido como entrada de la celda A4 los apellidos Pérez Rico, ya que ha detectado que estás construyendo una lista y dicha entrada coincidía en la primera letra con la nueva entrada que estabas introduciendo. Bueno, ¿qué es importante en esta herramienta? Esta herramienta es interactiva y nosotros podemos trabajar en la tabla. La herramienta nos habla que básicamente lo que está haciendo es hacer una lectura de este panel informativo que nos aparece acá. Nosotros aquí podemos configurar el curso si queremos reproducir o no las voces, si queremos mostrar el cuadro de texto, recomiendo dejarlo tal como viene. Si yo vuelvo aquí a darle Excel conceptos nos puede básicos, ayudar a la hora de introducir y trabajar con una serie de datos dispuestos en forma de lista. listos. Fíjense que aquí abajo nos dice capítulo 1 de 7, conceptos básicos. Y aquí con las flechas vamos avanzando a cada una de las tareas de los capítulos que nos explican. Y este panel aquí blanco, que básicamente es un indicador de avance, se va
nos va señalando a medida que vamos avanzando en las lecciones. ¿Qué hice yo aquí? Simplemente le di empezar desde el principio. Aquí nos va a explicar cada uno de los temas. Entonces, aquí nos aparece una tabla por defecto. Aquí le damos a la flecha para avanzar. Las listas permiten almacenar datos en una hoja de cálculo. Una lista es como una base de datos simple, donde las filas de la hoja de cálculo serían los registros de la base de datos y las columnas constituirían los campos. Recuerden que en Excel siempre a las filas las llamamos registros, mientras que a las columnas las llamamos campos. Es lo que les están explicando acá. Ustedes siguen Por avanzando. ejemplo, en el libro que tenemos abierto puedes ver una lista de personas. Puedes comprobar que los datos de las distintas personas se organizan por filas, mientras que los distintos tipos de información están organizados por columnas. En una columna está el nombre, en otra la ciudad, etc. Bueno, aquí les estaba explicando simplemente cómo está estructurada la tabla. Si ustedes siguen Las avanzando, listas que podemos manejar con Excel tienen algunas características comunes. Las celdas de la misma columna tienen datos similares. Muestra la hoja colección de libros. Bien, cuando ustedes van avanzando y les aparece en color rosa, esto ya significa que hay una actividad que hay que desarrollar. O sea, interactivamente algo debemos hacer en la página. ¿Qué me está diciendo? Muestra la hoja colección de libros. Recuerden que cuando hablamos de Excel, nosotros construimos un libro y se divide en estas pestañas que realmente llamamos hojas. Como nosotros abrimos muchas hojas, por eso se llama la conformación o la suma de las hojas, pues es un libro de Excel. Me está diciendo muestra la hoja de colección de libros, es decir, básicamente me están diciendo que le dé clic aquí a la hoja llamada colección de libros. Si le doy clic, aquí puedes ver otro ejemplo de lista. En este caso, se trata de una lista de libros, en la que está el título del libro y el autor, un código, una nota o valoración de cada libro y el año en el que lo han adquirido. Ya, simplemente aquí estamos viendo una información, ¿cierto? Que alguien ha digitado de unos títulos de libros con alguna información y que esto posteriormente se puede constituir en una base de datos cuando ya almacenemos, estructuremos, tengamos vínculos, etc. Entonces, en este caso, pues tenemos una lista. ¿Listos? Ustedes siguen dándole aquí a la flecha para avanzar. La fila de títulos de columnas sirve para definir los diferentes campos de la lista. Al almacenar los datos clasificados en forma de lista, entre las operaciones que podemos hacer con las listas están organizar los datos para obtener. Otra posibilidad en Excel es convertir un rango de celdas en una tabla. Esto te puede ayudar a trabajar con los... Bien. Veremos el trabajo con las tablas más adelante. Ahora vamos a centrarnos en las características básicas de las listas de datos en Excel. Aquí les dicen, en una lista, los datos que están en una misma columna pueden presentar datos dispares, sí o no. Si ustedes le dan sí, les dice no, respuesta incorrecta. Suelen referirse siempre a la misma clase de datos. Si le dicen no, pues bueno, usted simplemente avanza. Vamos a empezar a practicar la creación y el trabajo con listas. Excel, a continuación, pulsa el botón hoja nueva. Y aquí les dan una instrucción que se puso de rojo. Entonces, hoja nueva, ¿dónde sea hoja nueva? Recuerden que es aquí en este más, por eso nos muestra el símbolo, que es para construir, para abrir una hoja. Accede a la opción adecuada del menú del botón formato y establece la anchura de la columna 22. Entonces, aquí ¿qué nos están diciendo? Que debemos acceder al menú formato. ¿Dónde está el menú? Recuerden ustedes que nosotros tenemos aquí una distribución de menús, ¿cierto? Dentro de un menú general que es inicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos formato. Listo, nos dice formato. Abrimos formato. ¿Y qué nos dice? Que debemos modificar la anchura de la columna. Entonces, ¿dónde dice ancho de columna? Aquí vean, ancho de columna. Le damos clic. ¿Y qué me dice? Que aquí tengo que digitar ¿cuánto? 22. Voy a digitar, por ejemplo, 25. Si le intento dar 25 no me deja. No es correcto. O sea, algo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que tengo que hacerlo de 22. Si le doy 22, le doy a aceptar. Selecciona la celda B1 y establece el ancho de la columna B de la misma forma, ahora con el valor 15.
Aquí B1, que será B1. Recuerde que Excel funciona por coordenadas columna fila, entonces B1, aquí me dice cuál es B1. Me dice que haga lo mismo, entonces vuelven a formato, ancho de columna, pero ahora les dice que 15. Le dan 15 a aceptar Selecciona el rango y de ya. celdas A1, F1. Bien. Entonces lo mismo, de A1 a F1. Texto Normalmente, ilustración. la primera fila de la lista representará las categorías de información que se almacenan en la lista. Bueno, ahí les mostré qué es lo que hay que hacer. Es un entorno donde ustedes tienen que tomar todos los capítulos, todas las lecciones y eso es lo que toma tiempo. Pero fíjese que la herramienta les va diciendo, ojo, va bien, va mal, qué tiene que hacer, etcétera. Y así van a aprender. Es una herramienta muy buena de aprendizaje. Entonces, dicho esto, ya voy a cerrar aquí. Ya les mostré. Entonces, es el Score, que es una herramienta virtual de aprendizaje. Ya saben que ingresan aquí por material 1. Una vez hayan desarrollado todo este estudio, que obviamente esto no tiene calificación ni entregas, es para que ustedes estudien y aprendan, ahí sí van a hacer el cuestionario que nombramos anteriormente, continuar con el último intento y yo lo dejé para que tuviera un límite de tiempo de 5 horas, lo cual es exagerado porque el cuestionario esto se hace en 10 minutos, 15 minutos, pero pues la calificación mínima como en todo es de 70 sobre 100 como mínimo y la calificación será la más alta porque dejé 5 intentos permitidos, es decir, si les va mal en alguno pueden volver a repetir, tienen 5 oportunidades, entonces están bien, listos. Vamos a la actividad 2. La actividad 2 ya es una aplicación en Excel. ¿Listos? Es un taller que es sencillo, eh, en donde vamos a tratar de hacer un filtro eh, avanzado. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Se necesita primero aquí, nos dice que haga clic para acceder al anexo. Al darle clic, vamos a descargar un archivo de Excel. ¿Listos? Este es el archivo de Excel en el que tenemos que trabajar. Lo pueden trabajar en línea o lo pueden descargar. Para mí lo mejor es que lo descarguen. Entonces le damos descargar archivo, lo abren y lo van a guardar en su escritorio, en su computador. Yo lo voy a guardar. Yo creé una carpeta en mi escritorio. Aquí está, que es actividad 2, semana 1, que es la que estamos haciendo, porque recuerden que la actividad 1 es el cuestionario. Actividad 2, voy a abrir y voy a guardar. Entonces, si yo voy a ver en mi escritorio, en la carpeta, aquí la tengo, el archivo Excel. Aquí lo tengo abierto y tiene dos hojas. En la hoja tenemos esta tabla, en la hoja 1 y en la hoja 2 tenemos estas tablas y en todas tenemos que hacer una actividad. ¿Listos? Entonces, voy a disminuir un poco el tamaño solo para que podamos visualizar mejor. ¿Con qué me tengo que guiar? Pues con la guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, aquí en la guía de aprendizaje me dice, debe desarrollar un taller práctico que evidencie el desempeño de listas, filtros, tablas, totales, etc. En la hoja 1, que es la que tenemos acá, denominada datos fórmulas, aplicando fórmulas debe dar respuesta a los datos que se solicitan en la parte inferior, estos datos de acá, para que finalmente sean representados con los siguientes valores. ¿Listos? Básicamente, ¿qué es lo que les están pidiendo? Que cojan con base en la información que aparece en esta tabla y resuelvan estos totales que piden acá. ¿Cuál es el total del sueldo sobre la columna de sueldos? ¿Cuál es el promedio en sueldos? ¿Cuál es el promedio sobre la columna de premios? ¿Cuál es el valor máximo y mínimo? Que lo podemos hacer también aquí en sueldo, ya que no nos especifican de qué, y contar números. Esto es una labor muy sencilla. Para que sea, entonces la vamos a resolver de una vez para que usted sepa qué es lo que tienen que entregar. Yo lo que voy a hacer es que voy a arrastrar aquí
lo que me están pidiendo. Listo, voy a construir como una tabla. Aquí le vamos a dar todos los bordes. Vamos a ampliar para tener la tabla más organizadita aquí al lado y que ustedes sepan lo que van a entregar. Vamos a, vamos a seleccionar esta. Recuerden que si mantienen presionada la tecla control, puedo seleccionar varias. Mientras tengo presionada la tecla control con el mouse, puedo seleccionar varias filas o columnas. Les voy a dar un fondo como gris. Vuelvo y selecciono con control estas celdas. Les voy a poner negrita. Listos. Voy a agrandar un poco más aquí solo para ver la fórmula. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? El total de sueldo. ¿Listos? En este caso lo que podemos hacer aquí pues es meter una función que nos va a sumar todos los sueldos para sacar un valor total, todos estos sueldos que tenemos acá. Entonces recuerden que eso se hace siempre que vamos a poner una función, tenemos que digitar igual. ¿Listos? ¿Qué función nos sirve aquí? Pues obviamente si yo quiero saber cuál es el valor total de todos los sueldos, pues lo que hay que hacer es sumar. O sea, usar la función suma. Recuerden que ustedes pueden coger, por ejemplo, aquí en donde dice fx, insertar función y buscar todas las funciones que ustedes quieran. Por ejemplo, yo puedo colocar acá suma, darle aquí ir y él me va a buscar automáticamente la función. Entonces, yo la selecciono, le voy a aceptar y me va a decir qué números quiero sumar. ¿Listos? ¿Entre qué punto y qué punto quiero sumar? O simplemente ustedes pueden darle aquí igual, suma y le aparece automáticamente, le dan doble clic y aquí me dice qué números quiere coger. Entonces hay varias formas. Yo puedo coger entre el primer número y el último número o los números que yo quiera escoger. ¿Qué es lo más fácil? Lo que uno siempre hace. Pues seleccionar con el mouse todos los números que quiero sumar. Así él me va a dar un campo de selección, en este caso de celdas, entre E5, que es esta coordenada acá, E5, y la E20, que es esta de acá, y las separa con dos puntos, que quiere decir que es que estoy teniendo en cuenta hasta, o sea, desde E5 hasta E20, básicamente eso es los dos puntos. Cerramos el paréntesis, le damos Enter y ahí me va a mostrar cuál es el total de sueldo, es decir, la suma de todos estos sueldos que aparecen aquí descritos. ¿Listos? Ya si ustedes quieren a estos números de acá le pueden poner, por ejemplo, el signo, si lo van a hacer en pesos, si lo van a hacer en euros, en libras, bueno, le pueden poner. Recuerden que yo le puedo aquí quitar, agregar o quitar decimales, como quieran dejarlo. Digamos que lo dejamos así. Puedo disminuir acá, ampliar ya para que me quede bien. Bueno, listos. Entonces ya hicimos el primero. Ahora, el promedio del sueldo, es decir, quieren que entre este punto y este punto se saque cuál es el valor promedio. Hacemos lo mismo, le damos igual, vamos a agitar promedio, aquí aparece promedio, le dan doble clic y aquí me dice el número 1, número 2, todos los números que quiera tomar. Hacemos exactamente lo mismo. Selecciono con el mouse el rango de números que quiero, cierro paréntesis, le doy enter y ahí me aparece el promedio de salario entre todos estos valores. Si quieren le ponen el signo pesos o no, como quieran. Automáticamente le pone decimales que ustedes pueden agregar o quitar. Listos. Aquí pues hace aproximación al disminuir. Seguimos. Ahora el promedio de premio, es decir, de esta columna. Entonces hacemos lo mismo. Igual promedio, doble clic, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, enter y ahí me aparece. Seguimos. El valor máximo.
queremos sacar, vamos a hacerlo, seguimos aquí, porque aquí no me dice el valor máximo y mínimo de qué. Entonces puedo escoger, por ejemplo, sueldo. Quiero saber cuál es el sueldo más alto que hay acá. ¿Listos? Obviamente esto es una tabla pequeña, entonces es fácil hacerlo, pero en tablas grandísimas es donde estas herramientas son muy útiles. Entonces le vamos a dar, recuerde que siempre una función empieza por el símbolo igual, le damos máximo, aquí aparece, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, enter, el máximo salario de los que hay acá, o sueldo, pues es de 9.000. ¿Listos? Ahora vamos a hacer para el mínimo. Entonces hacemos lo mismo. Igual, mínimo, aquí aparece, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, enter. 2.500 es el sueldo más bajo en esta lista. Listos. Ahora contar números. Cuando hablamos de contar números, ¿qué es lo que estamos contando? En un espacio o en un segmento que queremos nosotros saber la información, él va a contar los números que hayan para ver cuántos números hay. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de registros, es decir, de los números que tenemos de información, no de cada uno de los números que aparece ahí. Entonces, en este caso, vamos a ver cuántos hay. Entonces, para contar, nosotros pues damos la función, damos igual y le vamos a dar contar. Aquí hay una función que se llama contar, miren. Y vamos a coger el rango. El rango que queremos seguimos siendo con sueldo. ¿Listos? Que es este rango acá. Cerramos paréntesis, enter. 16. Obviamente, si nos vamos a dar cuenta, aquí hay 16 filas. ¿Listos? Entre el 4 y el 20. Entonces él me está contando cuántos números hay acá, o sea, números como grupo. Son 16. Y listo, ya está la actividad número 1. O mejor, la primera parte de esa actividad. Eso es todo lo que nos piden acá y ya está desarrollado. Ustedes pueden hacer estas tablas más con otros colores, con otra organización, la pueden dejar abajo, arriba, como ustedes quieran. ¿Listos? Aquí, como es la primera hoja de nuestro libro, ustedes van a escribir sus datos. Van a escribir nombres, apellidos, el número de la ficha a la que pertenecen y la fecha en que están desarrollando la actividad. Pueden hacer aquí también una tablita. Dejan esto aquí en negrita, ponen gris y aquí ponen sus datos. Eso es todo. Así ya va a quedar marcado su trabajo cuando lo envíe porque vamos a enviar en un solo archivo de Excel pues todo lo que nos están pidiendo. Pasamos a la hoja número 2. Aquí, vamos a abrir esto un poco para que se vea. Esta actividad es para utilizar filtros avanzados. ¿Listos? Aquí vamos a tener 5 actividades por hacer o 5 espacios de actividad. Vean, aquí tenemos primero esta tabla, tabla número 2, tabla número 3, tabla número 4 y en el quinto paso me dice representa a través de un gráfico cada una de las tablas obtenidas. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, como realmente tenemos 4 tablas, porque el quinto es que hagamos un gráfico, entonces son 4 tareas que tenemos que desarrollar. Lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar 4 veces esta hoja para que en cada hoja yo haga una de las tablas y me queden bien separadas. Además, porque cuando yo aplique filtros a esta tabla me va a afectar las otras tablas, porque todas se llaman igual, vendedor cantidad, zona cantidad, zona cantidad. Entonces, al tener variables iguales, al aplicar un filtro para esta tabla me va a afectar las otras. Para evitar eso, lo mejor es separar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí en la pestaña de la hoja, clic derecho y le vamos a dar mover o copiar. Entonces, vamos a copiarla. ¿Listos? Crear una copia y le vamos a dar mover al final. Le damos a aceptar y aquí se duplicó. Datos filtro avanzado, pero ahora con el número 2 para saber qué es la segunda en que se duplicó. Aquí le vamos a dar lo mismo. ¿Listos? Creamos una hoja nueva. Bueno, no hay necesidad de crearla realmente.
Simplemente vamos otra vez a darle a esta pestaña que es la 2, le vamos a dar mover o copiar, crear una copia, mover al final y ahí se creó la 3. Volvemos y hacemos lo mismo. Mover o copiar, crear una copia, mover al final y aquí se creó la 4. ¿Listos? Tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4 que es para cada una de estas tablas. Entonces, aquí en donde tenemos la primera, de aquí para abajo vamos a eliminar todo esto. Le dan aquí, lo seleccionan, le da clic derecho a eliminar y listos. Para que nos quede solo la tabla 1 en esta pestaña. Pasamos a la siguiente hoja. Aquí vamos a eliminar la 1. Selecciona con el mouse, le da clic derecho, eliminar. Pueden eliminar otra fila si quieren. Aquí ya tenemos la 2 y de aquí para abajo eliminamos todo. Para que aquí nos quede la 2. Vamos a la 3. Eliminamos lo mismo. Ahora la 1 y la 2. Aquí me pasé. Clic derecho, eliminar. Y eliminamos de aquí para abajo todo. Esto lo hacemos es para que sea más fácil para ustedes organizar todo. Toda la entrega. Y aquí en el último vamos a dejar la 4. Entonces eliminamos todo de aquí. 1, 2, 3 y dejamos solo la 4. Y esto de acá lo eliminamos también. Listos. Entonces ya lo tenemos bien organizado. ¿Listos? Tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. Listos. Entonces ahora sí, ¿qué nos pide la guía? Miremos a ver. Aquí nos dice, en la hoja 2 del archivo denominada datos de filtro alzado, aplicando el proceso de filtros como se muestra en la imagen, aquí pues aquí nos están mostrando cómo hacer filtros avanzados. Debe obtener la tabla final de ventas en la zona que sean menores a 40 como se observa, o sea, llegar a esta tabla. ¿Listos? Aquí está antes y aquí está después. ¿Cómo se hace eso? Entonces, vamos a empezar con esta primera. Vean, aquí la tabla está sin rellenar. Recuerden que cuando uno aplica filtros, lo que hacemos normalmente es que siempre seleccionamos el encabezado de la tabla. Vamos aquí, a donde dice ordenar y filtrar, le damos filtros y él automáticamente nos crea unos filtros. En esos filtros, ¿qué podemos hacer? Seleccionar lo que queremos de aquí para abajo. Por ejemplo, aquí aparecen 4 nombres, Esteban, Héctor, Oscar, Sara. Supongamos que yo voy a quitar todo, voy a dejar solo Héctor. Le doy a aceptar y él me filtra y me deja únicamente las filas que correspondan al vendedor, en este caso Héctor. Si yo cojo aquí al filtro, vuelvo y le doy seleccionar todo, me vuelve y me aparece la tabla inicial. Esos son los filtros que normalmente hacemos. Pero aquí, ¿qué nos están pidiendo? Aquí nos están diciendo, oiga, de esta tabla tienen que, aquí nos dice qué es lo que quieren. Hay que hallar la cantidad y total de ventas en la zona este. O sea, quieren que de esta tabla escogemos únicamente la zona este. Y de esta zona, las que sean menores de 40. ¿Listos? O sea, en este caso las cantidades menos de 40. Entonces, ¿cuál es la ruta para hacerlo? Van a fichas, entonces, datos, ordenar y filtrar, avanzado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí, ¿qué es lo que nos están diciendo? Oiga, queremos un filtro avanzado de esto que automáticamente me entregue aquí toda la información. Entonces nos dice, vaya a datos. Entonces vienen aquí a datos. Listos, estamos en datos. ¿Ven? Aquí en todo el menú escogimos datos. Ahora, estando en datos, vayan a ordenar y filtrar. Y entonces uno, uy, pero ¿dónde está eso? Eso están avanzadas. Entonces, vean, este cuadro de aquí es el que se llama ordenar y filtrar. Ordenar y filtrar y ahora escojan avanzado. Aquí están avanzadas. Entonces le vamos a dar, ¿qué queremos? En esta tabla acá, entonces le vamos a dar avanzadas. Aquí me aparece una tabla para el filtro avanzado. ¿Listos? Lo primero que me dice es, oiga, ¿qué rango de la lista quiere tomar? En ese caso, quiero tomar toda esta tabla. ¿Por qué toda esta tabla? Porque es en esta tabla
de donde yo quiero extraer la información que me están pidiendo. ¿Cuál información? Coja solo las zonas del este y las que sean menores de 40. Listos. Entonces el rango de la lista es coger toda esta tabla. Ahora, ¿cuál es el rango de criterios? Dan clic acá. El rango de criterios es este de acá. Seleccionan esta tabla. ¿Cuáles son los criterios? Que sean la zona este y que sean las menores que 40. Listos. Por último, le vamos a dar copiar a otro lugar. Es decir, quiero que la información de este filtro me la lleve aquí. Entonces, seleccionan acá. Perdón, dan clic aquí y ahora sí, seleccionan esta tabla. Listos. Entonces, de esta lista, es lo que le dijimos acá, quiero que coja con estos criterios y me los envíe a esta tabla de acá. Entonces le doy aceptar. A veces es bueno darle solo registros únicos para que me dé específicamente lo que quiero. Le damos aceptar y mire, él ya me entrega la tabla con los datos. Me escogió de esta tabla únicamente las que son estas de acá, estes. Aquí hay 4, pero es que no solamente quería sino las que fueran menos de 40. Entonces, en este caso, este 38, este 26, este 36 y este 46 no lo tomó. ¿Por qué? Porque este es mayor que 40. Y me extrajo la tabla y eso es todo lo que están pidiendo. ¿Ven? Ya está desarrollada la tabla 1. Vamos a la tabla 2. Viene la misma jugada. Quieren hallar la cantidad y total de ventas en la zona este que sean menores de 40 y en la zona sur que sean mayores de 40. Es decir, aquí ya quieren dos zonas. Quieren que cojamos todas las del este menores de 40 y también las del sur mayores de 40. ¿Qué hacemos? Volvemos a lo mismo. Venimos aquí, le damos avanzadas, en ordenar y filtrar en datos. ¿Listos? El rango de la lista. Recuerden lo que les dije, debemos seleccionar toda la tabla. Entonces ustedes seleccionan con el mouse y aquí ya me aparece todo el rango de la lista, que es esto mismo que me dice aquí, datos de la lista. Luego el rango de criterios. Dan clic aquí en rango de criterios y vamos a seleccionar esta tabla rosada, que son los criterios que nos están pidiendo. Es decir, zonas y cantidades. Y por último aquí le damos clic, copiar a otro lugar, porque quiero extraer esa información a esta nueva tabla. Entonces, le damos clic aquí. ¿A dónde quiero llevarlo? Seleccionamos esta tabla así. Le damos aceptar y vean, automáticamente ya me aparece la tabla. Me dice zona de este y zona sur en donde sean menores de 40 y la zona sur que sean mayores de 40. Y él ya me extrajo automáticamente la tabla. Seguimos. La tabla 3. Recuerden que dividimos 4 hojas para que fuera fácil, ¿sí ven? Seguimos aquí. Volvemos a lo mismo. Voy a disminuir un poco el tamaño para que se pueda visualizar. Venimos a lo mismo. Quieren un filtro, hallar la cantidad total de ventas del vendedor Héctor, que sean mayores o iguales a 20, pero que sean menores o iguales a 50. Es decir, quieren que cojamos las ventas únicamente de Héctor y las que estén entre 20 y 50. Perfecto. Entonces le damos avanzadas. Den clic en cualquier lado para que eso no pase. Le damos avanzadas. Entonces ahora sí, me dice, ¿cuál es el rango? Esta tabla que es la que de donde yo quiero sacar la información. Listos. ¿Cuál es el rango de criterios? Estos son los criterios. Vendedor Héctor entre 20 y 50. Listos. Le damos aquí clic. Copiar a otro lugar. ¿A cuál lugar? Le damos clic acá a esta tabla que tenemos acá. Listos. Le damos solo registros, aceptar y ahí ya me aparece la tabla. Mire. Cogió los datos de Héctor que están que sean menores de 40, que sean mayores de 20 y menores de 50. Listos. Y aquí ya me quedó la tabla. Me queda la última, esta de acá. Aquí, ¿qué me están pidiendo? Únicamente los vendedores. No me están pidiendo nada más. Entonces, ¿qué debo hacer? Venimos. Le damos avanzado. Rango de la lista. ¿De dónde quiero sacar la información? De aquí. Seleccionamos con el mouse y aquí ya me quedo. Rango de criterios. ¿Qué queremos? Queremos únicamente vendedor.
Ese es el criterio que me están pidiendo. Listos. Le vamos a dar copiar a otro lugar. ¿A dónde queremos copiar? Volvemos y le damos vendedor. Porque no tenemos otra tabla aquí. Simplemente me están diciendo queremos vendedor. Entonces ahí mismo volvemos a dar a dónde copiar. Le damos solo registros únicos. Fíjense que aquí me están dando todas las instrucciones. Y le damos a aceptar. Y ya miren, aquí me aparecen los vendedores. Si vamos a ver la lista, pues solo hay 4 vendedores. Listos, ya hicimos el segundo punto que nos pidieron. Vean que no es difícil, pero sí es muy útil. Saber manejar esta herramienta es supremamente importante. Pero fíjense que la actividad no termina ahí, porque si ustedes recuerdan, la actividad tenía un quinto punto, ¿no? Y el quinto punto, ¿qué es? Que hay que graficar estas tablas. ¿Cuáles? Pues las que tenemos de resultado. Eso es muy sencillo. ¿Qué debemos hacer para graficar? Ustedes simplemente seleccionan la tabla, que es el resultado de nuestra actividad. Vamos a ir aquí a insertar en el menú. Aquí tenemos el menú de gráficos y ustedes pueden escoger el tipo de gráfico que quieran. Si quieren barras, si quieren por puntos de inflexión, si quieren rectángulos, proyección, histogramas, tortas que le gusta mucho a la gente. Bueno, yo voy a escoger uno básico. Voy a escoger este de acá. ¿Listos? Uno de columnas. Si las quieren en 3D, pues en 3D. Vean. La escojo, disminuyo un poco el tamaño. Recuerda que podemos, perdón, arrastrar la tabla aquí al ladito. Le ponemos un título. A ver, veamos esto un poco. El título que lo vamos a llamar, por ejemplo, que se llame zona este, que es lo que nos pidieron acá, la zona este. Ponemos esto en mayúscula para que quede mejor. Listos, miren, aquí quedó la tabla, podemos dejarla aquí abajo si quieren. Listos, miren. Aquí me está representando en este caso, el valor de 190 sobre, o sea, entre 38 y 190 como total. Aquí abajo me dice que azul es la cantidad, la columna de cantidad, y naranja es el total. Y aquí me está representando, y eso es todo. Vamos a la hoja 2, hacemos lo mismo con esta tabla, la seleccionamos, le damos insertar. Aquí podemos escoger, por ejemplo, un gráfico de torta, si quieren, así. ¿Listos? Vamos a hacerlo muy básico, sin tantos datos. Aquí nos está representando 4 variables, ¿cierto? Con unos puntos abajo. Vamos a cerrar esto acá. Disminuyamos un poco el tamaño. A ver. Eso, como que hay espacio. Listo, aquí siempre te está haciendo una representación en cada color. De Héctor, de Oscar, de, eh, de Héctor eh, y de Oscar, en este caso en el este y en el sur. Este Héctor, este Oscar y sur Héctor. Y cada uno tiene un color y aquí me está representando. ¿Listos? Ya. No están pidiendo nada más, no están pidiendo más datos en la tabla ni que especifiquemos nada. No, todo muy sencillo. Ahora seleccionamos esta tabla, lo mismo, insertar gráficos. Aquí pueden dar gráficos recomendados y ellos les dan unas opciones, ¿cierto? Ustedes pueden escoger también, por ejemplo, horizontales. Podemos escoger esta de acá. Disminuir un poco el tamaño si quieren. Y la podemos poner acá. ¿Listos? Ahí me está representando las ventas de Héctor. ¿Listos? Con las fechas. Cuánto vendió en el este, cuánto vendió en el oeste, cuánto vendió en el sur. Porque aquí lo que estamos teniendo en cuenta no es tanto las zonas, porque lo que nos pidieron no fue las cenas, sino las cantidades. Entonces, con la naranja me representa los totales
y con el azul me representa las cantidades, que es lo que realmente nos pidieron. Y en la última tabla, que es de vendedores, pues es muy sencilla. Eso va a ser, va a ser un gráfico pues simple, muy simple. Podemos usar barras en 3D horizontales, por ejemplo. ¿Sí? Y ya, es que la representación es muy simple porque solamente me está mostrando una variable. No hay una variable frente a otra variable. ¿Sí? Entonces podemos cambiar colores, inclusive podemos cambiar fondo. Bueno, aquí realmente solamente me está mostrando pues una sola variable. Si queremos cambiar el tipo de, de gráfico, de pronto pues ese no es tan significativo, ¿cierto? Pues podemos mostrar esto, vendedores Héctor Sara Oscar. No nos muestra nada, ¿por qué? Porque no tenemos variables, solamente tenemos los nombres o las entradas de los vendedores en este caso. Entonces lo pueden dejar así y no pasa nada. Y listos, esta es la actividad que ustedes deben entregar. Aquí le dan archivo, guardar, porque recuerde que ya lo habíamos guardado en nuestra carpeta de, del escritorio. Aquí está guardado, vean. Eso es lo que ustedes tienen que enviar a la actividad, porque lo que pidieron es un Excel. Entonces ustedes sencillamente vienen aquí, le dan agregar entrega. ¿Listos? Aquí van a, en esta parte es donde le dan agregar, eligen el archivo que van a subir, que en este caso es el documento abrir. ¿Listos? Y le van a dar subir este archivo. Y le van a dar guardar cambios. Cuando ya estén seguros de que sí es esa la actividad, no solamente le den guardar, sino denle enviar. Le dan clic en enviar y listo. Yo no lo puedo enviar porque no soy aprendiz, soy instructor. Aunque me aparezca la opción y todo, si yo le doy, no me deja enviar nada. Pero a ustedes sí les va a dejar enviar. Y les queda enviar la actividad y eso es lo que tienen que hacer. No siendo más, les agradezco muchísimo la atención. Espero que con esto queden resueltas las dudas. Cualquier cosa que se ofrezca, por favor me informan y estoy dispuesto para ayudarles. Recuerden usar la herramienta de foros de dudas e inquietudes, donde yo puedo resolver todas sus dudas. Les agradezco su atención.